Vamos el día de hoy a presentar para ustedes uno de los testimonios que no ha sido presentado hasta el momento en ningún medio. Como ustedes saben, el día 3 de enero ocurrió un evento. El 3 de enero entró Estados Unidos a Venezuela y se llevaron a Nicolás Maduro. Pero ese mismo día, ciertamente, ocurrió también una eventualidad dentro de Fuerte Tiuna. Algunos militares, por decirlo así, lograron escapar de Fuerte Tiuna. Y entre esos militares hubo uno de ellos que se comunicó con nosotros y que precisamente el día de hoy pues vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Se encuentra en este momento en el exilio y desde el exilio nos cuenta lo que pasó aquella madrugada del 3 de enero. Y no solamente eso, el relato que nos hace de una de las cosas que durante años los venezolanos estuvimos denunciando. Un verdadero horror que hoy en su boca, en su testimonio, pues vamos directamente a escuchar. Con nosotros ya se encuentra el día de hoy el primer teniente Franklin Caldera, primer teniente del ejército. Franklin, pues gracias por permitir y por poder estar hoy en nuestro programa del canal Hasta que caiga la tiranía y poder relatar para el país esta experiencia, ¿no? Y por eso quiero darte las gracias de antemano por todo lo que vas hoy a mostrar al país, a decirle a los venezolanos, a la comunidad internacional, porque esto es grave lo que vamos a escuchar también durante el día de hoy. Bienvenido, Franklin. Norbert, muy buenas noches, agradecido por permitirme este espacio el día de hoy en tu canal. Bueno, Franklin, yo creo que mucha gente se pregunta cómo fue que un militar que estaba secuestrado, porque hay que decirlo en esos términos, estaba secuestrado en Fuerte Tiuna durante la madrugada del 3 de enero, logró escapar. ¿Qué fue exactamente lo que pasó el 3 de enero? ¿Cómo lo vivió? Y nos gustaría que nos relataras qué fue lo que pasó durante esa madrugada, cómo reaccionaron los militares que estaban alrededor y cómo logran escapar. Eso es importante, ¿no? Y esa parte, ¿qué fue lo que vio usted alrededor con los helicópteros del ataque estadounidense? Toda esa parte me gustaría escucharla en este programa. Bueno, Norbert, el 3 de enero aproximadamente a las 2 de la mañana nos encontrábamos todos los militares que estamos en ese centro de reclusión de la 35 Brigada de Policía Militar. Nos encontramos durmiendo. Eh, Al principio hicimos caso omiso de los sonidos, de la bulla que había, ya que como eran fiestas todavía dicembrinas para el régimen que gozaban y disfrutaban con cohetes y esas cosas, era una madrugada del 3 de enero, pues no hicimos caso, hicimos caso omiso en comenzando la madrugada, ya que pensamos que eran fuegos artificiales. Uno de los muchachos que se encuentra allí recluido comienza a pegarme gritos, diciéndome que mi teniente, yo le atiendo el llamado, le pregunto qué pasa y me dice, están atacando. Y yo cuando me asomo, porque de la habitación, de la celda donde yo me encuentro hacia el otro lado está el comedor de la 35 Brigada, comienzo a ver el cielo donde efectivamente se ven cohetes cayendo. Como yo me encontraba en la primera celda del pasillo en la cual nos encontramos nosotros, yo llamo a los custodios, se acercan dos jóvenes, les hago mención de la situación que está pasando, que nos abrieran la celda y nos pusieran en el patio, ya que podía caer una bomba y caernos encima, ya que había sobretecho y las celdas estaban con candado. Uno de esos jóvenes me hace mención de que ellos estaban manteniendo la situación bajo control. Yo le reprimo y le digo, ¿cómo tú tienes la situación bajo control si tú no sabes lo que está pasando? Le digo, llámame al encargado para hablar con él. Cuando le manifiesto eso al custodio, él sale del otro lado del pasillo, se encuentra en otras celdas. Llamo a uno de esos privados que se encontraban del otro lado y su respuesta es, mi teniente, todos los custodios se fueron. En ese momento entró un momento de estrés para los privados de libertad que nos encontramos allá, que éramos pocos, no éramos muchos que digamos, éramos aproximadamente un parte de 35 personas allí.
ya que eso lo tomó la DGCIN el 21 de marzo del año 2025. Ya estamos a Franklin, orden de la DGCIN. ¿había allí un preso de esos que estás mencionando que de gran importancia desde el punto de vista político? Casos políticos allí, doctor Norbey, es que ellos empezaron a sacar a la gente, estaban dejando solo casos emblemáticos, pero ellos allí de casos políticos tenían tres personas del caso de PDVSA y una persona que no sabemos quién era, que lo tenían en una parte aislada aparte. Eh, Cuando sucede eso, que dicen eso, nosotros tratamos de buscar la manera de salir de allí. Eh, Uno de los privados de libertad toma la decisión de partir el candado eh, con algunos artefactos de entrenamiento de gimnasio, logra violar la seguridad del candado y comienzan a abrir todos los candados del pasillo. La idea de nosotros era simplemente salir de ese espacio y resguardarnos en el espacio donde podíamos ver, ya que imaginamos que ellos estaban allá afuera, del lado del perímetro de seguridad afuera, lo que mal se llama garita. Eh, la sorpresa de nosotros cuando salimos, que siguen cayendo lo que son los cohetes, es que no había nadie afuera. Había un grupo de funcionarios de la DGCIN, pero los que se llaman el GOC, que es el Grupo de Operaciones de Comando de la DGCIN, pero que custodian era al lado, el espacio al lado, que es donde se encuentra Tarel y Asami. Ellos custodian ese espacio allí, ellos sí no se movieron de su sitio. Eh, Nosotros al salir, ciertamente, salimos a la parte porque ellos se fueron corriendo y dejaron lo que es la puerta de la entrada de reclusión abierta. Ellos dejan ese espacio abierto y nosotros logramos salir y varios de los profesionales, porque cabe destacar que ahí lo que habían eran profesionales militares, no había ningún delincuente, eh, tratan de mediar con ellos que busquen ponernos un espacio donde no haya peligro. Simplemente ellos lo que hicieron fue apuntar a los privados de libertad. Hablo por mi parte, en ese momento yo aproveché la oportunidad. Yo no me, Nosotros teníamos una ropa en especial para hacer deporte, nos daban una hora de deporte diaria. Yo pues traté de analizar el momento cuando voy a salir de la celda y yo me coloco una ropa deportiva que aparentara la ropa deportiva que usan ellos. Al salir, percato que hay un grupo de ellos conversando con los custodios de la DGCIN que custodian al lado, y yo aprovecho y me desvío por otro espacio y logro salir. Al salir, eh, salto hacia otro espacio en donde veo uno de los helicópteros que está está replegando fuego hacia un personal que se encontraba en tierra firme de lo que es Venezuela. Ellos responden con un RPG, que eso es un artefacto, un armamento que usa la infantería a pies en Venezuela, como decir un lanzacohete, donde el helicóptero plenamente medio lo esquiva. Allí el helicóptero estadounidense repliega su fuego y le dispara a ese personal que se encuentra en tierra. En ese momento yo estoy cerca medianamente de ese helicóptero, fue por los espacios de lo que llamamos el DAES, que es el servicio de armamento de la Fuerza Armada. Eh, Allí logro de eso, yo cuando salto sufro una fractura múltiple en un tobillo, en la cual me limitó el poder desplazarme, y mi decisión fue lanzarme a lo que se llama el río del Guaire, que él divide Fuerte Tiuna. Salgo de dicho río, logro salir de Fuerte Tiuna. Saliendo de Fuerte Tiuna, Norbey, me percato que hay mucha gente. Cuando te hablo mucha gente, es mucha gente que está saliendo desesperada de Fuerte Tiuna. Personales de alto rango con escoltas, personas que le dieron esos apartamentos en su momento, lo que mal llamaban damnificados, también saliendo desesperados, eh, con miedo por lo que está aconteciendo. Eh, yo logro aprovechar esa multitud de personas y me camuflo entre esas personas y logro salir de Fuerte Tiuna. Saliendo, por la desesperación y la adrenalina vivida, yo empiezo a pedir cola en lo que es la autopista. Por cuestiones de mala suerte, pues
me topo con una patrulla de la policía, los cuales me montan en la patrulla y yo les hago mención que era soldado de un batallón, buscando la manera de poder, pues, como quien dice, pasar ese obstáculo. Ellos me entregan a un grupo de guardias nacionales que custodian por la parte fuera del fuerte Tiuna. Yo le hago la mención a los mismos guardias lo que está aconteciendo, que era un soldado, y la respuesta de ellos es que me dejaran tranquilo, que todos los funcionarios, todo el mundo estaba saliendo desesperado de Fuerte Tiuna porque estaban atacando. Allí logro salir del territorio, como quien dice, hostil, y logro salir de Venezuela. Fue un momento muy emblemático, Norbert, no solo para mí, sino para todo el mundo. Fue algo inesperado, ciertamente. Los militares de verdad se veían en un momento de desesperación, ya que no es un secreto para nadie en que es un momento donde se corre en riesgo la vida de todas las personas que se encuentran allí. Cabe destacar. Y fue un momento delicado, fue un momento de angustia, desesperación que viví yo y vivieron muchas personas y venezolanos que se encontraban tanto cumpliendo funciones laborales en Fuerte Tiuna como que vivían en Fuerte Tiuna. Las personas que lastimosamente les tocó trabajar ese grupo, porque es un permiso dicembrino, ya que todavía le quedaba permiso al primer grupo, pues lastimosamente les tocó vivir esa mala experiencia. Y para concluir este punto, yo lo que te puedo decir, Norbey, es que yo le doy gracias a Dios porque me dio esa oportunidad, no solo a mí, sino a mí a otras personas, de poder gozar de este beneficio, ya que para el mundo entero nosotros no somos delincuentes, simplemente somos personas que lo que hemos deseado es la libertad de Venezuela, la paz para Venezuela, que se, que se llegue a la unión en Venezuela, que entendamos todos que Venezuela necesita tener un cambio, necesita felicidad, paz. Y por ende, pues no es un secreto para el país ni para el mundo que el usted estar en contra de unas decisiones en Venezuela que sean obligadas, pues amerita lastimosamente que seas traidor a la patria o seas un terrorista. Y Claro, claro. por ende, o sea, todos los que nos encontramos en esa situación, pues nos ven de esa manera. Claro, Eh, Frank, en ese momento, cuando estabas allí en la cárcel, en Fuerte Tiuna, en el momento de llegar estos helicópteros, ¿te enteraste de la muerte de algunos de los militares que estaban allí a la redonda o dentro de Fuerte Tiuna? Eh, ¿Hubo personas que murieron allí dentro de Fuerte Tiuna? Doctor Norbey, en el espacio donde yo me encontraba, no era cercano al espacio donde sucedieron esas situaciones. De la Brigada Policía Militar al espacio más cercano donde hubieron heridos y muertos es un batallón de artillería y el Ayala que quedan hacia los lados del polígono. Yo estipularía que como a 600, 700 metros más o menos en vía recta, pues. Lo que pasa es que como es elevado, pero sí se sentían los estruendos y temblaba el techo y ese era el miedo de nosotros, que nos cayera el techo encima. O sea, fue un Claro, claro, momento claro. de mucha conmoción. O sea, fue un momento donde de verdad que hubo mucha adrenalina, mucha preocupación. Por mi cabeza pasaron muchas cosas. Mi familia, mi hijo, mi padre, mi madre. O sea, fue un momento crítico, doctor Norbert. Claro, ¿lograste ver en algún momento los helicópteros que iban hacia la zona alta donde estaba Nicolás Maduro o eso no se podía Eh, ver desde allí? de donde estuve yo, porque yo salí en vía recta hacia donde yo me encontraba, logré ver uno solo, que es el que hice mención, que es el que recibe el impacto del RPG, que estaba por la parte de lo que es el servicio de armamento de Fuerte Tiuna. Luego me entero que ellos, fue algo táctico donde el gobierno de los Estados Unidos colocó los helicópteros en diferentes puntos dentro del fuerte para Ese mayor para, protección para ellos. sí, para distraer también y concentrar la Sí, atención en correcto. otro lugar mientras ellos sacaban a Maduro. Que eso fue. ¿Recuerdas a qué hora de la madrugada fue eso para ti en ese momento? Doctor Norbey, hora
exacta, no recuerdo, sé que fue de 2 a 2:30 de la mañana aproximadamente. Ok, Estamos ok. esperando que esa madrugada, ese día había visita familiar, ya que ellos nos dan visita todos los sábados. Estamos esperando la visita familiar de ese día. Claro, claro. Lógico, en ese día, ¿cuánto tiempo crees tú que duró ese proceso del bombardeo que se llevó a cabo? Y cuando ya no escuchan helicópteros, ¿cuánto tiempo crees tú que se llevó eso? Doctor Norbe, yo calculo que como menos de media hora, porque yo Fue muy salgo, rápido. sí, yo salgo del centro de reclusión de la brigada, salgo de Fuerte Tiuna y se siguen escuchando los estruendos todavía en ese momento. Calculo que como media hora más o menos. Media hora. El presidente Trump mencionó que más o menos en 48 minutos Sí, ellos, aproximadamente. Que parece que ellos no, yo ven. no tenía Sí, algún reloj, pero yo calculo eso como dijo el presidente Trump, de media hora, 45 minutos sí, aproximadamente. es que fue bastante rápido, fue muy, muy rápido. En ese tiempo Pues vencieron es lo que se llama una operación quirúrgica. totalmente. Fue una cosa, un golpe letal realmente a la capacidad del ejército venezolano. Demostró abiertamente que no tiene capacidad para responder ante Estados Unidos. Quiero preguntarte, Fran, sobre el sentir, el sentimiento de los militares allí en Fuerte Tiuna, porque como me di cuenta, le llamaban mi primer teniente, ¿no? Directamente, ¿Ok? no le llamaban de cualquier forma. Lo que tú Eh, notaste días antes con esos militares, con los militares dentro de Fuerte Tiuna, que se acercaban a hablar con ustedes o al menos a estrechar a establecer alguna conversación, ¿cómo estaba el ánimo de ellos? ¿Qué te decían? Doctor Norbe, en esa situación nosotros no tenemos contacto con funcionarios que estén ejerciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque los funcionarios que nos custodian a nosotros eran funcionarios de la DGCIN. Ok, Y allí hay cámaras. Y ciertamente no es un secreto para nadie que si uno de esos individuos, uno de esos muchachos, interactúa con nosotros, pues se mete en problemas y puede ir privado de libertad también. Entonces, en ese particular, ellos se cuidan mucho, porque allí hay cámaras en todos lados. claro. Vamos a obviar aquí Entonces, en este, vamos a obviar aquí en este programa cómo salió usted del país, porque ese es un tema de seguridad suyo. No obstante, hay un tema puntual, Franklin, que mucha gente no sabe. Y es que, ¿cómo fue que usted llegó a ser secuestrado? Y lo que vamos a escuchar hoy a través de su persona es lo que habíamos mencionado durante mucho tiempo, que el régimen de Nicolás Maduro enviaba emisarios, por decirlo así, enviaba personas de la DGCIN, de la inteligencia del ejército, a otros países a capturar militares. Usted fue capturado fuera del territorio venezolano y luego fue llevado a Venezuela. Y me gustaría escucharlo, que nos contara cuándo ocurrió eso, cómo ocurrió eso y quiénes llevaron a cabo eso. el doctor Norway, en el año 2021, yo tomo la decisión de viajar a Cúcuta. Yo vivía en Medellín. Yo tomo la decisión de viajar a Cúcuta a visitar a mi hijo, ya que él vivía en esa ciudad con, con su mamá. Tomo la decisión de viajar a Cúcuta para visitar a mi hijo, ya que tenía tiempo sin verlo. Al tomar esa decisión, eh, yo viajo allá y una persona con la que yo coordiné para vernos, este, por medida de seguridad no digo el nombre en estos momentos, eh, planificamos vernos en un sector. Luego de vernos en ese sector, eh, yo llego a dicho punto. En dicho punto intersecta un grupo irregular armado. ¿Por qué sé que es un grupo irregular armado? Porque yo al llegar al punto me apuntan, valga la redundancia, con un armamento. Ellos me dicen, quítate la gorra. Yo me la quito y dicen, es él, es él. Cuando dicen así, me bajan del vehículo en un taxi que me encontraba
Me montan, recuerdo muy bien, en una camioneta marca Hilux. Me montan en la camioneta y cuando me montan en la camioneta, ellos no cierran la puerta, están conversando y yo me rompo los tirras y busco lanzarme hacia un espacio abierto. Lastimosamente no logro hacerlo, me vuelven a montar en la camioneta, me dicen unas groserías y me dicen que si vuelvo a intentar hacer eso, van a acabar con mi vida, ya que ellos son el ELN y tenían el acento colombiano, o sea, sabía que era un grupo irregular. Ellos me cruzan a territorio venezolano, donde me reciben funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Entre ellos estaba el director del Departamento de Asuntos Especiales, Gran Cuartiaga. Se encontraba el comandante del Grupo de Operaciones de Comando de ese entonces, eh, no me sé el nombre, pero sé que le dicen alias El Tigre, compañero de Gran Cuartiaga, y otros funcionarios más que no sabría decirles quiénes son. Ellos me llevan a mí hasta San Cristóbal, donde yo allí me meten en un espacio oscuro, me dejan ahí esposado hasta el día siguiente, me montan en un avión privado de ellos, en el cual llegamos a Caracas. Ellos me bajan allí, eh, me imagino yo que era la Carlota, por el tiempo que duramos del traslado hasta Boleita, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar. Sé que es Boleita, ya que al momento de llegar, ellos me quitan la capucha negra que me colocan y entro en una oficina donde me entrevista Granco con el exdirector de la IGECIN, Hernández Dala. Ellos me preguntan que si yo sé lo que hice, todo el proceso de ellos de su protocolo, y me llevan luego a una casa de seguridad que todo el mundo conoce, que es la mal llamada La Cueva. Allí es el espacio donde ellos torturan a las personas, los guindan, colocan música a alto volumen para que no se escuche, tienen perros que ladran a toda hora. Eh, Allí me dejan con torturas bajo 12 días. A los 12 días yo logro evadirme de allí, porque es impresionante que están en los tiempos del cumpleaños de Granco. Entonces, Gran Cuartiaga, en los tiempos de su cumpleaños, él hacía alguna actividad, competencias y esas cosas. Y todos esos muchachos salieron a trotar. Me dejan con dos de esos jóvenes, los cuales uno me manda a bañar y cuando me vuelven a meter en el espacio donde me tenían, yo me coloco la esposa, era una sola, y le hago un solo cliché y logro zafármela. Allí salgo de esa casa, me escondo en una casa de unas personas conocidas, en la cual por errores de comunicaciones dan con mi ubicación y me agarran al día siguiente. Ese día que me vuelven a agarrar, sufro una herida de bala que me dan, como quien dice, con palabras coloquiales, a quemarropa, y me dan en la rótula de la pierna izquierda y me dan una puñalada a pulso penetrante en la pierna derecha, al, a la altura de lo que es el muslo. Eh, Luego de ahí, pues, sufrí varias conmociones también en el cráneo, ya que me partí la cabeza. Fue un Claro. Oye, momento Franklin, también. ¿quién le disparó a quemarropa? ¿Usted logró identificar a ese funcionario? El funcionario, él testificó en una de mis audiencias en el tribunal, del cual no recuerdo el nombre. Sé que era un funcionario del Departamento de Asuntos Especiales, pero más no recuerdo el nombre del individuo. Luego de eso sé que me montan en una camioneta Toyota marca Machito, me acuestan en la parte de atrás, en las piernas de un individuo acostado, donde él toma un selfie y se lo manda, no sé a quién, pero yo recuerdo muy bien que yo tenía la cara bañada en sangre. Fue un momento de verdad traumático para mí, nunca me había visto en esa imagen. Me llevan al hospital Vicente Salias, ahí me aplican los primeros auxilios, me sacan lo que es la bala, me hacen algunas que otros chequeos y de allí me llevan al Carlos Albelo. Allí paso yo cierto tiempo, doctor Norbey, en donde a los días se acerca hasta allá, me hicieron fue una presentación, todavía no me había ni presentado, según las leyes de Venezuela, pues ya después de los 3 días, si usted no ha sido presentado ante un tribunal, usted tiene que quedar en libertad. Pues había pasado cierto tiempo, ya eso para mí era un secuestro,
Asiste el juez Márquez, que es el que en estos momentos está privado de libertad por, 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 por robar el Estado, porque es un delincuente ese juez. Y su señora secretaria, ellos asisten allá. Recuerdo que me drogaron con algunas cosas porque vía intervenosas, y recuerdo bien las palabras del juez que fueron que yo me iba a podrir en la cárcel, yo me iba a podrir en boleita, me dice él, me hace mención. Era cuestión de operación, no me operan, me sacan de lo que es el Hospital Carlos Arbelo y me llevan a Boleita, que es la sede de la DGCIN. Allí, doctor Norbey, pasó algunos meses muy fuerte. Eh, no le deseo eso a nadie, por eso creo que Venezuela tiene que llegar a un momento de paz, de armonía. Eh, yo creo que la Fuerza Armada debería unirse a vivir en paz. O sea, creo que esos mismos muchachos que trabajan ahí, me imagino que ven esas cosas y les debería afectar porque es un espacio muy cerrado. Estipulo que es un espacio de 2x2, lo que se llamaba la Casa de los Sueños, actualmente le dicen Máxima 2. Allí no tenemos acceso a espacios comunes, no tenemos derecho a visita, o sea, era la clandestinidad, ¿ok? Allí paso en mi persona, pasó ya aproximadamente unos 4 o 5 meses. En esos tiempos que pasó eso, estaba esperando el gobierno de Venezuela, estaba esperando la visita de quien era la presidenta de la ONU en ese tiempo, que era Michelle Bachelet. Ella, cuando va a visitar a Venezuela, pues hicieron un movimiento muy rápido, la DGCIN, y sacaron a la mayoría, no a todos, de los privados de libertad por causas políticas que se encontraban allí, excepción de personas muy emblemáticas, como una persona que es mi comandante Marín Chaparro, que lastimosamente sigue secuestrado, mi coronel García Palomo, y entre otras imágenes más. Eh, Nos trasladan a Ramo Verde. La mayoría de los militares que nos encontramos allí, el último en salir es mi persona, con dos más que no quiero hacer mención, siguen privados de libertad. Eh, Llegamos a Ramo Verde y ya la cosa era un poco más tranquila, ya que en Ramo Verde te respetan mucho lo que es el derecho humano. No puedo mentir en este programa. En ese momento, o sea, nos dan nuestras visitas, nos permitían ingresar alimentos. Allí pasó cierto tiempo, y empiezan lo que es el juicio. Lastimosamente me abren otra causa fuera de la que ya me están involucrando, que era lo que pasó en el Luepa. Me abren una causa con el tema de Gedeón. Ya yo tenía dos causas abiertas. Paso allí hasta el 2023, en febrero, donde me trasladan hacia Fuerte Tiuna. Trasladaron un grupo de militares hacia diferentes centros de ejecución, como Charallave y entre otros, y yo fui una de las personas que trasladan a la policía militar en Fuerte Tiuna. Allí paso a orden de lo que es la 35 Brigada de Policía Militar, que lo custodian eran los militares de la Brigada de Policía Militar. La atención hacia los familiares era muy educada, muy cordial, no tenemos problema en ningún sentido. Simplemente los privados de libertad que nos encontramos ahí sabíamos a qué tenemos que acatarnos, no necesitamos que nos acarrearan. Eh, Lastimosamente, en marzo del año pasado, el 21 de marzo para ser exacto, perdón, el 19 de marzo, primero recibimos una visita el sábado, que es día de visita, ingresa Gran Cuartiaga con otros individuos al centro de reclusión, y ya nosotros imaginábamos qué es lo que iba a suceder. Allí efectivamente, eso fue el sábado, y el día miércoles de la siguiente semana nos mandan una formación a las 8 de la mañana, entran grupos antimotines de investigaciones de la DGCIN, nos pasan a cero por todo lo que es la parte craneal, nos ponen los uniformes que usan en la DGCIN, nos esposan hacia atrás y nos tiran en el suelo de la cancha aproximadamente hasta 6 horas, mientras que ellos nos desvalijaban las habitaciones. No partieron artefactos que había allí porque teníamos acceso también a la comida. Partieron neveras, partieron cocina, botaron comidas, se perdieron algunas cosas, artefactos que se perdieron, y quedamos ya a orden de lo que era la DGCIN. Empezó otra vez el proceso de lo que es vivir momentos de estrés y preocupación, ya que la manera de custodiar de la DGCIN es
es muy traumática, es fuerte. Claro, claro, Ciertamente claro. hasta un límite ya habían cambiado, como hay cámaras, han cambiado mucho, porque tampoco puedo mentir, han cambiado mucho, depende del centro de reclusión donde se encuentren. Y ya como ese centro de reclusión donde ellos lo reciben, no tienen presos políticos, pues ellos evitan un poco lo que es el proceso de las torturas. Simplemente ya, o sea, te reprimían más el acceso a lo que era el área deportiva, a las áreas de recreación, ya, o sea, era uno solo por celda o dos por celda, la celda pasaban cerradas todo el día, ya no tenías ese acceso a conversar con otras amistades fuera de la celda. Allí nosotros antes veíamos clases, eso son lo que llamamos horas de redención. Había personas que daban clases de idioma, clases de manualidades, ya eso se quitaron todo eso y empezó ese proceso. Eh, Comenzamos a escuchar, para volver al tema del 3 de enero, comenzamos a escuchar, Norbey, las cuestiones que están en los barcos en el Caribe y eso, y pues por la situación y la conmoción en el que vive el privado de libertad, pues uno se imagina, se ilusiona en que va a llegar el momento de poder salir y disfrutar con la familia, que es lo que más uno desea y anhela. Eh, en ese momento de conmoción que vivimos en diciembre, pues fue un momento de mucha conmoción, de adrenalina, de desesperación, de ansias. Y como quien dice, para concluir este espacio, lo que te puedo decir, Norbey, es que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, sí, sí. Dios nunca abandona a sus mejores guerreros y pues llegó la oportunidad en que yo pueda gozar esta situación. Quiero aprovechar este espacio que me estás dando. Eh, Franklin, antes de que seguramente yo sé que vas a aprovechar de dar un mensaje importante, pero quiero hacerte algunas preguntas muy importantes aquí. Este señor que estamos viendo en pantalla es Gran Cuartiaga. Y lo que usted nos está contando es que Granco estaba en vinculación con el ELN, por lo que escuché, ¿ok? Con elementos del ELN y también una persona que en este programa no lo vamos a nombrar, eso tiene una razón de seguridad y tiene una razón que en el tiempo quizás los venezolanos van a entender. Pero también una persona que le contactó, que fue la que realmente se encargó como ser el anzuelo, ¿no? Literalmente, sí, para que se llevara a cabo su captura y estaba en territorio colombiano. sí, correcto. Esa persona luego también se va con los elementos del ELN y se va en ese Sí, sí, avión con ustedes, ¿cierto? sí, Entonces, ese es por supuesto que era un agente del régimen, porque lógicamente al llegar a Venezuela, a ese agente lo liberan, ¿ok? Queda claro, doctor libre. Norbert, exactamente. Lo que pasa es que el modo operandi de la inteligencia que ellos tienen es a nivel internacional, ¿ok? Puedo poner ejemplo lo que le pasó lastimosamente al teniente Ronald Ojeda. Ese es uno de los miedos que vimos nosotros a diario. Por eso es que yo duré tanto tiempo en poder hacer mención de mi situación. Han pasado muchos meses y ahorita es que lo estoy haciendo público y notorio, tanto porque puedo temer por mi vida como por la vida de mis familiares y quiero aprovechar este espacio para dejarlo público y notorio donde hago responsable a todo lo que es los funcionarios de la DGCIN o aquel órgano que vaya a tomar represalias en contra de mi familia, ya que ellos se encuentran en Venezuela. Simplemente soy un militar que lo que quiero darle un mensaje a la Fuerza Armada eh, es que el tiempo de Dios es perfecto, todos somos humanos. eh, Entiendo la situación ya que son funcionarios activos y eso lo respeto, pero no más represión al pueblo venezolano, no más discordia, no más pelea, no más división. Simplemente Venezuela lo que quiere es un país libre, es un país rico en minerales, es un país que tiene personas luchadoras, personas muy inteligentes, licenciados, abogados, médicos, y que lastimosamente se encuentran en otros países haciendo una vida por la situación que está viviendo nuestro país. Yo desearía de mucho corazón volver a Venezuela, o sea, yo amo mi país como lo amamos todos, lo amo usted, doctor Norbey. Y mi mensaje hacia la Fuerza Armada y hacia los venezolanos es que se unan. Tenemos derecho a ser feliz. Simplemente queremos una Venezuela libre, sin presos políticos. Todos esos presos políticos tienen que liberarlos ya. Hago énfasis en los militares. Todos los presos políticos militares tienen que soltarlos. Mi capitán Caguaripano, comandante Marín Chaparro, mi coronel García Palomo, primer teniente García Dos Ramos y entre ellos muchos más que se encuentran metidos en estas mazmorras simplemente por tener ideales diferentes.
La palabra terrorismo, Norbert, es una palabra muy grande y no creo que ninguno de todos esos militares sean terroristas. Simplemente son militares que aman a su país y que quisieran estar con su familia nuevamente. Por supuesto. Y terrorismo creo que son aquellos que van a otro país, que secuestran a personas fuera de Venezuela o que asesinan, como el caso de Ronald Ojeda, o tal vez aquellos que sencillamente secuestran a los que piensan diferente dentro de la Fuerza Armada. Son Correcto. terroristas aquellos que actúan, que los torturan, aquellos que se Toman, encargan de meterlos presos. Claro que el o terrorismo toman, está allí. o toman represalias con los familiares. Pongo ejemplo lo que le pasó a la familia del primer teniente Araña, simplemente por ser un hombre combatiente, luchador, una persona que lo que quiere es la libertad de su país, lo amenazan con su familia para que se entregue, que o sea, lo que le pasó a Ojeda le puede pasar al teniente Araña. Y simplemente por él tener un pensamiento de libertad, pues tome represalias con sus familiares. Ya basta de eso. Liberen a la familia del primer teniente Araña y de todas aquellas personas que simplemente lo que quieren es la libertad del país. Claro, claro. Bueno, Franklin, de verdad que yo te agradezco enormemente por todo este testimonio, por explicarnos al país lo que usted ha vivido, la experiencia que vivió en Fuerte Tiuna, pero también esto tan horroroso de cómo usted lo capturaron en territorio colombiano, ¿ok? De cómo lo capturan y cómo a través de elementos del ELN con agentes de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, bajo la cabeza de Gran Cuartiaga, de cómo operaron para capturar a su persona. Lo trasladan hacia el estado Táchira, en San Cristóbal, luego lo llevan directamente hacia Caracas. Eso, eso realmente es gravísimo. Eso es el atentado contra la seguridad regional y por eso todo lo que ha venido pasando hasta ahora. Así que Franklin, Dice, yo le agradezco mucho el haberte atrevido, especialmente a hablar. Franklin, hay algo que yo quiero, seguramente la audiencia no lo sabe, pero usted todavía sufre de ese tobillo, Franklin. Ese tobillo que usted se fracturó, todavía ese tobillo está bastante afectado, ¿cierto? mi situación de salud actualmente, doctor Novey, es un poco crítica, ya que tengo todavía las secuelas de la herida de bala. Me logré hacer unos exámenes, ya que en todo este tiempo no gocé de ese beneficio. Al salir del país, me hago un chequeo médico y en la rótula izquierda donde tengo la herida de bala, me mandaron a inyectarme ácido hialurónico. En la columna, por lo que es las torturas, tengo que inyectarme células madre y tengo un esguince en el pie izquierdo y una fractura múltiple en el tobillo derecho. Estoy en una situación de salud un poco delicada ya, Claro. esperando ver más adelante cómo me recupero. Bueno, de verdad que toda nuestra solidaridad y tú sabes que estamos contigo en esa situación. Gracias, doctor Norbey, y lo sé. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Entonces, realmente para que el país sepa, él no fue liberado y no vino como beneficio de una amnistía. Él, como ustedes escucharon perfectamente, se escapó de las fauces del sistema. Bueno, Franklin, muchas gracias y muchas bendiciones y recuerda que estamos contigo en este proceso. Gracias, doctor Norbey. Muchísimas Bueno, gracias. muchas, igualmente para ti, gracias, Franklin. Bueno, ustedes escucharon, ustedes son testigos de todo lo que él nos fue relatando paso a paso. Es impresionante la cantidad de torturas, el sufrimiento que le causaron a él. Le dispararon a quemarropa, en este momento sigue con una fractura del tobillo. Y uno de los problemas es que no logra, ¿sabes? No logra soldar todavía el hueso. Los médicos están investigando qué pasa allí, ¿no? Pero lógicamente, el primer teniente Franklin, con la condición, una vez que sale del país, oye, económicamente muy difícil poder atenderse. Y padece toda esta situación, lamentablemente. Es la realidad del primer teniente, está vivo de milagro, de verdad. Está vivo de milagro. Así es que yo creo que esto es una situación muy lamentable. Nuestra más profunda solidaridad, y así como él, tantos otros militares. Cuánta gente que se puso al lado correcto de la historia. Recordamos al capitán Ángelo Heredia,
el Ronald que ya no puede contar la historia. Lo asesinaron los elementos del régimen. Esto es una demostración más, es una evidencia de que así como salen de Venezuela, así como buscan operar en otros países, no hay ninguna duda de que también lo llegaron a hacer hacia Chile. Y quiero decirle al país que nosotros estamos esperando la oportunidad porque hay una fuente militar que relata y es testigo de cómo llevaban a los grupos de la inteligencia venezolana a otros países. Países como Colombia, países como Estados Unidos, países como Perú, Ecuador. Y esto es gravísimo. Nosotros esperamos algún día, así como tuvimos el día de hoy al primer teniente Caldera, Franklin Caldera, me gustaría tener también en este espacio a ese militar. Y allí este militar sí tiene nombres, sí trae responsables. Y algún día lo vamos a escuchar. Oh, de verdad que uno queda golpeado cuando escucha a un militar. Y ellos lo cuentan, pero le destrozaron la vida, por Dios. ¿Ah? Ellos les cuentan a uno. Y es impresionante. Yo he escuchado cuando he conversado con el primer teniente Rodríguez Araña y toda su familia secuestrada, toda su familia. He escuchado la otra vez al mayor Juvenal, prácticamente toda su familia secuestrada también. Esto es doloroso, profundamente doloroso toda esta situación. Así que hay militares, está como Marín Chaparro, por ejemplo, Juan Carlos Caguaripano, hay tantos militares, tanta gente que ha sufrido. Son gente que han demostrado que a pesar de la tragedia de la Fuerza Armada, hemos tenido militares que han tratado de ponerse al frente y decir, ya va, no nos metan a todos los militares, no todos estamos de rodillas. Hay gente que resiste en medio de la imperiosa masacre que ha recibido la Fuerza Armada. Y hay gente que levanta el ánimo. ¿Saben? Cada vez que un militar piensa en Marín Chaparro, levanta su gloria de fortaleza. O cuando piensa en Juan Carlos Caguaripano, entiende perfectamente que hay gente que siempre está de pie. Siempre. Pero hay otros que se arrodillan al dinero, a la escoria del dinero, por unas cuantas pesetas, o simplemente porque les nace hacer la maldad a los demás.